Buenas noches, compañeros, compañeras, espero estén bien, estén de la mejor manera. En este video me propondré explicar un poco mi proyecto de grado o lo que pretendo hacer de proyecto de grado como tal, obviamente entendiendo que esto va a tener que recorrer mucho trecho y demasiadas correcciones y demás. De hecho, eso ya empezó porque le envié unas correcciones al profesor Linares y él me retroalimentó y en ese sentido tuve que reformular varias cosas del texto que había enviado en un principio a la profe Camila. El nuevo título que le puse al texto es Construcción de un ideario nacional, implicaciones del semanario de la Nueva Granada en la construcción de la nación desde 1808 hasta 1809. Mis pretensiones con este texto, ¿cuáles son? Digamos que para dar cuenta de la tesis. En primera instancia, esclarecer qué repercusiones políticas, identitarias y culturales tuvieron en la construcción nacional las publicaciones de los criollos ilustrados de Santa Fe en el semanario de la Nueva Granada, publicado a inicios de 1808 y finalizado en 1809 respectivamente. ¿Por qué tomo esta época y no otra? En mi pretensión estaba tomar la época de desde, bueno, o más bien este problema desde 1785, donde se crea el Cabildo de Cartagena, lo cual genera un conflicto entre la élite criolla, que se podría llamar la élite de centro, y por otro lado la élite cartagenera, que se podría llamar como una élite de provincia, así como lo dice Marix Salazo o en la armonía racial, o lo pretende acentuar también Alfonso Munera en el fracaso de la nación, ya que hay unas tensiones muy claras y muy concretas a partir de cómo se van dando estos procesos a nivel colonial, en la medida en que pues uno puede ir evidenciando primero que la tradición en Colombia a partir de la construcción de la independencia, tanto la primera que fue el 11 de noviembre de 1811 como la segunda en 1819, está trabajada desde un discurso homogeizante en el que se nos expresa lo siguiente: no, en lo que fue la independencia fue un proceso unificador en el que ya habían unos ideales nacionales promovidos por todo el pueblo, o más bien por todos los territorios del, del reino de la Nueva Granada, lo cual es falso e implica que de alguna manera se empiecen a incivilizar ciertas formas de ver la independencia, en este caso desde las castas como los mestizos, los pardos, los negros o los mulatos, quienes efectivamente incidieron de forma muy concreta en la construcción de la nación, aunque no se les nombre en la tradición, obviamente por cuestiones que pues atraviesan la forma en que historiográficamente se ha ido constituyendo la mirada de los próceres a nivel nacional. Por ejemplo, hay personas que no dimensionan el hecho de que hayan sujetos como por ejemplo Pedro Romero o Juan de Padilla, si no estoy mal, quienes eran personas que tuvieron implicaciones supremamente importantes en la independencia de 1811 en Cartagena, y de hecho la familia de Padilla también va a incidir mucho en la independencia de 1819 y en los posteriores conflictos que se van a dar a partir de la nueva constitución de la Gran Colombia y respectivamente de Colombia, debido a las concesiones que se daban tanto por un lado de la gente que apoyaba a Santander como por el otro lado la que apoyaba a Bolívar. Y hay una línea divisoria entre lo que se va a conocer como los aristócratas, quienes apoyaban a Bolívar, y los liberales, quienes estaban supeditados a Santander. Ahora bien, respecto directamente a la tesis y dejando estas claridades, mis pretensiones es, en primera instancia, dar cuenta de cómo esta idea de los criollos predominantes en Santa Fe están supeditadas por un ideario colonial, eurocéntrico y moderno, establecido por hombres ilustrados en el continente europeo, y los distintos avances, al igual que expectativas de progreso, acentuadas en sus prácticas literarias, sociales y culturales, y en ese orden civilizatorias.
Este civilizatorias es un término técnico que obviamente, o más que obviamente, es caracterizado por un pensador de Martinica llamado M. Cesare. Creo que se pronuncia de forma diferente porque es un nombre francés, el cual en un pie de página que me permito leer nos deja lo siguiente: es menester dejar claro que la idea de civilización que aquí se intenta desarrollar es acentuada desde la mirada del poeta y filósofo M. Cesare. Según este autor, los imperios de Europa hacían de la idea de civilización la única forma de llegar al progreso, logrando salir del atraso. Así, modelos autoritarios y destructivos desde la actitud de la palabra ante la promoción de un discurso cristiano y dosificador conducen al modelo colonial establecido por el europeo blanco, el cual busca conducir por el buen camino, entre comillas, a los bárbaros americanos y africanos consecuentemente. ¿A qué voy con esto? Que si uno transpola esta mirada de civilización a las élites blancas en medio de la centralidad de lo que era el poder, o más bien la colonialidad del saber poder establecida por ellos en medio del semanario, uno puede dar cuenta de que hay una promoción de sus perspectivas y de sus ideales, de la forma en la que miraban el mundo a partir de las concesiones traídas de Europa, debido a su poder tanto económico como epistemológico, si se quiere, y su pretensión estaba en acentuar, digámoslo así, una idea de nación homogeizante y arraigada a la forma en la que ellos percibían que habían progresos y formas en las cuales desarrollar todas estas concesiones. De ahí que se entra un conflicto. ¿Por qué? Porque en primera instancia, el territorio de la Nueva Granada es un territorio completamente difícil para transitar. La comunicación entre los distintos territorios y las distintas facciones, si se quiere llamar así, en las cuales son, digámoslo así, las élites que están supeditadas acentuadas en Popayán, también en Tunja, en Mompox, en Cartagena, en Santa Marta, en Antioquia y en ese momento en Cali, todas tienen una perspectiva diferente de lo que es el nuevo reino de la Granada, y como no hay una comunicación clara para Santa Fe y en este orden, las políticas de los Borbones como un ordenamiento a partir de la productividad de sus, entre comillas, colonias, aunque ya en este momento históricamente hablando ya no se podrían llamar como tal, conducen a dos cosas. La primera, que lo que se quiere decir en el semanario sea errado, porque así como lo pongo en un segundo pie de página que no voy a leer, sino más bien explicar, Francisco José Caldas intenta primero y curiosamente ya dar un nombre a todo lo que se refiere al nuevo reino de la Granada como patria, y eso trae unas complicaciones muy complejas. Primero, porque como acabo de denunciar anteriormente, hay unas disputas entre las distintas élites en un ámbito regional, y pues utilizo regional como un término actual, contemporáneo, pero eso es un anacronismo a la hora de hablar de estas disputas. Segundo, porque ya desde los años 1808 Cartagena no se sentía identificada con el poder del centro, es decir, con el poder de los blancos criollos eurocéntricos modernos en el poder, quienes querían supeditar todas las formas de conocimiento, saber y entendimiento a partir de la mirada que ellos tenían respecto al todo el reino, lo cual entraba en conflicto con las distintas bases y las distintas fuerzas que estaban en medio del reino en sí, como por ejemplo, y lo que acabo de anunciar, Cartagena. Aún es más, de hecho en Cartagena hay fenómenos muy curiosos que efectivamente llevan a pensarse que si hay un sitio en el cual hubiera podido florecer otra Colombia diferente a la que tenemos en la actualidad, era desde ahí y no desde directamente Bogotá. Más aún porque la mayoría de capitales están acentuadas en las costas, y no en un sitio tan alejado como lo es Bogotá de la misma. Eso tiene unas implicaciones muy complejas respecto a cómo se fue construyendo la idea de centralidad de la nación, y pues efectivamente en un futuro próximo como como Santander pretenderá acentuar
un gobierno federalista, pero como las élites acompañaban a Bolívar, tanto las que atenuaron las luchas independentistas de Cartagena, como las que efectivamente dieron paso a la lucha independentista del 19, de 1819. Eso es muy paradójico y es muy complejo de tratar, y me parecía muy interesante porque al final de cuentas uno puede entender, uno no puede entender en definitiva todas estas complejidades a la hora a la hora de entreverlas en una luz, digámoslo así, solo filosófica. Hay que también hacer un entramado muy histórico, y eso es lo que he venido haciendo. Entonces digamos que mis pretensiones en la tesis del texto es trabajar en ello, intentar dar cuenta de estos procesos respecto a la construcción de las élites como centro, y pues qué sentido tiene el semanario en todo esto, ya que el semanario era el modo en el que promocionaban todas las grandes progresos médicos, políticos, geográficos, y de hecho todo esto está supeditado a una mirada política, que es a lo que yo quiero llegar en medio del proyecto. Y de este modo pues intentar dar cuenta de cómo, pues según las palabras de Munera, uno termina en algo que se llama el fracaso de la nación. ¿Por qué? Debido a esta idea homogeneizante del centro, como lo fue por ejemplo, promovida por Francisco José Caldas, y pues en estos años del semanario, que efectivamente iba no solo a generar revuelo en ese momento, sino posteriormente. Ahora bien, respecto a las justificaciones del trabajo, pues la primera es identificar a partir de la publicación del semanario de la Nueva Granada las implicaciones que tuvo desde el ideario colonial eurocéntrico moderno promovido por las élites criollas blancas en la colonialidad del saber poder, la muestra de avances científicos, medicinales o epistemológicos, supeditados todos estos a prácticas netamente políticas para mejorar la imagen de la patria en la póstuma construcción de la nación llamada Colombia. Segundo, seguido de lo anterior, mostrar cómo otras formas de hacer política, como por ejemplo las establecidas por los pardos o mestizos en Cartagena, son completamente reducidas hasta la difamación por parte de los sujetos en la colonialidad del saber poder. Esto es muy importante porque, para los que no entiendan qué es la colonialidad del saber poder, no es lo mismo hablar de colonialismo que de colonialidad. El colonialismo está erigido desde hace miles de años. Colonialismo tenían los romanos, los grandes imperios, digámoslo así, que estaban en el inicio de grandes gestas a la hora de conquistar grandes territorios, pero no había una colonialidad porque en definitiva no se asentaban ahí con fuerza. Digamos que lo que intentaban era ganar el territorio, pero seguir en su sitio, como lo hizo Roma en su tiempo, no llevando, digámoslo así, saber ni entendimiento. Eso era algo que se generaba de forma secundaria con los tratos comerciales y demás. En este caso, la colonialidad del saber poder es algo que se constituye desde 1492 con la llegada de Colón, ya que se está extrayendo un saber y se está poniendo otro por encima del que ya estaba, como parte de una forma y unos mecanismos de fuerza para establecerse dentro de ciertos territorios en específico, y transformándolos en aras de establecerse desde marcos económicos, culturales y civilizatorios, obviamente todo esto enmarcado desde aspectos políticos. Continúo, de este modo mestizos, pardos, negros o mulatos terminan excluidos del discurso establecido por la tradición a la hora de contar los sucesos de la primera independencia en 1811 y respectivamente en la segunda independencia acaecida en 1819. La, las implicaciones de lo anterior aún se pueden sentir en la actualidad. Por último, intentar dar una mirada general a la perspectiva civilizatoria, enmarcada por los letrados y las élites que promovían el semanario en la Nueva Granada, como una nueva manera de fomentar el progreso neogranadino, dando cuenta de las repercusiones culturales que esto tiene para los sujetos pertenecientes a otras castas, enmarcadas desde el significado que les imprime Cesare en su estudio sobre la colonialidad y la construcción de la nación. Para finalizar con este video, pues yo quisiera hablar un poco respecto a estos últimos puntos.
Primero porque como lo decía iniciando, eh, hay una tradición que empieza a enmarcar un discurso que efectivamente disgrega a lo que van a ser las castas o al otro tipo de castas, que no necesariamente van a ser las blancas. Por ejemplo, como lo decía, los pardos y los negros, al igual que los mulatos, tuvieron una incidencia muy fuerte en la independencia nacional de Colombia. De hecho, obviamente hay unas dicotomías en todo esto y es porque a veces no se entiende que obviamente habían negros, habían mulatos, habían pardos que estaban supeditados al poder de la corona y por eso desde 1810 empiezan a dar estas disputas en Cartagena entre realistas, que eran quienes apoyaban las distintas formas de promover políticamente el imperio desde España, y estaban los patriotas, que eran quienes buscaban otras maneras de identificarse y encontrar salidas igualitarias para la creación de nuevos estamentos a nivel político en el nuevo reino de Granada. ¿Por qué? Porque por los pardos y los artesanos de Getsemaní, por ejemplo, desde 1809 empiezan a ganar mucho poder y pues empiezan a estar a la par con las grandes élites blancas de ese territorio, al igual que las grandes élites que estaban en el centro, y esto genera una incomodidad porque efectivamente los blancos no quieren perder sus privilegios. Es en ese sentido que se empieza a generar una lucha fuerte para que estos movimientos políticos empiecen a ser enmarcados como bárbaros, destructivos, raquíticos si se quiere. ¿Y qué termina sucediendo con esto? Que primero hay un discurso difamatorio supeditado por los grandes pensadores del momento, y eso se puede evidenciar completamente en el semanario y es de distintas formas. Segundo, que las narrativas o más bien los discursos que se van generando a partir de los procesos a nivel nacional y a partir de la construcción de la nación disminuyen completamente lo que es dar cuenta la mirada desde la diferencia respecto a estos sujetos, lo que, como pueden ser los grandes gestores de la independencia en 1811, como lo fue Pedro Romero, que fue un pardo con mucho poder en Cartagena y era muy respetado también por las comunidades de negros y mestizos, al igual que pardos y artesanos en este periodo, el cual fue de 1811 a 1815. Así que digamos que mi perspectiva está enmarcada en todo esto. Creo que pues no hay nada más que agregar. Yo les voy a dejar ahí el archivo con, con todo lo que he escrito, al igual que la bibliografía. Hay una bibliografía principal como una bibliografía secundaria. Pues este es un trabajo extenso y pues en ese orden de ideas pues tengo que trabajar muchísimas fuentes y pues tal cual como lo hablaba con el profesor Linares, digamos que para que este trabajo sea solvente y consecuente con respecto a la crítica que se tiene que hacer, tengo que trabajar directamente con las publicaciones del semanario y pues tomar los textos que hablan de ellas, al igual que de las gestas que se dieron entre estas distintas castas, como un trabajo secundario, como forma de bibliografía secundaria, aunque pues a mi parecer también hay una principalidad en ella, tanto en el texto de Marix Salazo de la armonía racial, al igual que el fracaso de la nación de Munera, como de los estudios de Santiago Castro Gómez y la compilación que él hace desde la perspectiva del siglo XIX y los estudios que se establecen desde ese marco filosófico. No siendo más, pues espero que todos estén bien, que tengan buena noche y pues espero sus preguntas, sus inquietudes, sus claridades que para mí son importantes. Que estén bien y muchísimas gracias a todos.